Ok, esta es la parte, el video tercero del título El tipo de temor de Dios. Entonces, si tú apenas estás viendo esto por primera vez, que si tú estás viendo esto por primera vez, entonces puedes regresarte a la primera parte y a la segunda parte del tipo de temor de Dios. Um, ok, entonces ahorita donde nos quedamos es donde Kevin está diciendo que él tiene camiones llenos de granos para sembrar porque él quiere una cosecha muy grande y el problema que ve es que hay, o que quiere es que la gente se ponga del lado de Dios. Entonces vamos a continuar ahora. En el nombre sea de Dios y con la ayuda de el Espíritu Santo. Te invitamos, Espíritu Santo, para que me ayudes a hacerlo mejor, a hacerlo con excelencia. Yo no puedo hacer o traducir sin ti. Gracias, Señor. Vamos. La cosa más grande conmigo es de que ya ha sido, la gente ya ha sido entrenada para tener temor, pero si tú estás perfeccionado en el amor, entonces no hay temor. O sea que no hay de ninguna manera que un demonio se manifieste o te manipule de cualquier manera. Si tú no tienes miedo, entonces tú vas en el camino correcto. Tú te tienes que acostumbrar en el camino que hay piedras de tropiezo y 10,000 se pueden caer y los 10,000 también, yo no, pero no se va a acercar a mí. Yo te estoy diciendo que eso no va a pasar, pero no se van a venir hacia mí. ¿Por qué? Porque yo obedezco la ley de Dios y yo tomo el sábado. Porque la ley está dentro de mí y los límites están adentro de mí. La relación que yo tengo es más poderosa que un Dios con una D chiquita que del tamaño de 2 por 4. Está hablando como una tabla que pegue para obedecer la ley. Y si tengo buenos pensamientos o buenas intenciones todo el tiempo, a veces yo no sé nada, solamente sé lo que Dios me dice y es mi única intención. Solamente una palabra es lo que tengo que hacer. La semana pasada, más bien 2 semanas, yo llamé a Ana y le dije voy a ir a Tampa pronto y voy a agarrar gente de Tampa y las voy a traer más temprano y voy a tomar esta persona y esta persona y los traje por una semana, más de una semana y aquí están y aquí están. Dios no paró el huracán, pero él dio un lugar de escape para venir y para tener audio. Bendito sea Dios. Estas las cosas que del cuerpo de Cristo tiene que aprender, porque Dios no para a la gente o las cosas que son diabólicas todo el tiempo, porque algunas veces hace para que estemos nosotros victoriosos y Él se puede desplacer que ha estado con nosotros, que está con nosotros. Yo no estoy diciendo que yo no quiera ir al ojo del huracán para arrancarlo. Pero eso toma de que todo el cuerpo de Cristo estemos del mismo sentir. Pero primero quiero ver que alguien se pare de la silla de ruedas o de su, ¿cómo se dice? Cuando está muerto, de la caja esa donde los ponen. Primero hay que hacer eso. Y después vamos a romper los huracanes. Bueno, también lo podemos hacer, está bien. Pero ¿qué tal lo que dice las buenas noticias de Dios? Que los demonios se tienen que ir y que la gente va a ser sanada y que los muertos se van a levantar, van a resucitar. Y eso es un signo de que las buenas noticias de Dios, el Evangelio se está predicando.
Pero si no está pasando, entonces nuestra falta no es de Dios, porque Dios dice que estas señas van a seguir y yo cargo esa responsabilidad todos los días, que tiene que ser mi problema, no de Dios, y que nosotros no venimos eh, a, a ver, que venga con el mensaje donde Dios es el, el que da el mensaje. A ver, dice, oh, esa es una buena palabra. Él es el que se manifiesta en su palabra. Entonces nosotros no tenemos que manifestar la palabra, o sea, de hacer, de performar milagros, porque Él es el que hace los milagros. Nosotros estamos predicando su mensaje. Nosotros tenemos que ir adelante a proclamar las buenas noticias, no las malas noticias. Yo siento que ya puedo continuar porque hasta estoy sorprendido, pues no tanto, pero, pero estoy muy contento que el Señor me ha dejado que continúe más adelante, porque tú estás entendiendo por qué tenemos temor, porque el ser humano no puede ser manipulado si no están, si no tienen temor o miedo o cobardía. Adán y Eva no tenían nada de miedo. La única tiempo que tuvieron miedo fue porque los sacaron del jardín y la razón por eso porque ya no estuvieron en la casa más, en su hogar. Entonces Dios tenía que mover su casa en nosotros. En el Antiguo Testamento era difícil obedecer las leyes y la gente era juzgada y moría y por no desobedecer el sábado, los sábados, canciones y dar, ¿cómo se dice? Tithing, y dar, oh, no limosna, eso no, dar sí me entiende, ¿no? Cuando da ofrenda, gracias, Espíritu de Dios. Y si tú, dice Dios, si tú me amas, entonces tú me obedeces. Él lo está poniendo en tu corte, o lo haces o no lo haces, pero no puedes tú esperar por una cosecha si no has sembrado nada. Pero si tú estás sembrando en relación con Dios, entonces vas a poder tener esa cosecha, pero tiene que ver con la relación que tú tienes con Dios. Eso es lo que tenemos de hacer todos los días. Satanás me peleó cuando yo vine de esa operación. eh, me estuvo luchando tanto porque yo sembraba a mi vida. Está diciendo cuando él murió, y si no viste ese testimonio, te animo a que lo veas en el YouTube. Nada más puedes poner Kevin Sedai y testimonio en español y ahí vas a ver. La segunda cosa que me peleó mucho el enemigo, eh, aparte de escuchar la palabra de Dios y decirla, era como si estuviera cortando el pasto en el día en el verano, en el calorón de Pensilvania. Ok, del cielo. La segunda vez de que me estuvo peleando es cuando yo estaba orando en lenguas. ¿Por qué tiene que ser algo tan difícil? Lo único que tiene uno que hacer es encerrarse con llave y estar con Dios. Tienes que hablarlo, tienes que dejar que sea una comida espiritual que te cambia.
tiene que hacerse todos los días. Yo lo hago todos los días. Y después de 43 años caminando con Dios, tengo que estar en la palabra de Dios todos los días. Yo tengo que cantar. Me paso a veces 2 horas alabándolo. Eso es lo que hice hoy antes de venir aquí. Simplemente le canté canciones a él. Ni siquiera tenía una armónica o un banjo. Nada. Y yo llegué a este lugar, yo oraba, ayunaba, y Dios dijo, nada más alábame. Entonces yo le decía que grande Él es y yo que tan chiquito que yo estoy. Y yo le decía que fabuloso Él es. Y después tuve que tener al equipo que fuera por mí para que yo viniera aquí. Porque todo lo que hice fue de tomar respetos con Dios y no estoy operando en temor. Y yo le dije a mi equipo que yo voy a venir aquí abajo aunque le tenga que predicar a un gato y a un perro. Si nadie viene. Dice, de seguro a los perros, porque los dos gatos van a estar hablando cosas en contra mía, no sé cómo decirlo en español, conspiracy, y me van a ignorar y hablar de cómo me van como sabotear. Pero el perro hace todo lo que uno quiera por un treat. Como darle un huesito o algo. Pero yo le predico al gato y a los perros que si vienen aquí, ¿por qué? Porque yo fui mandado, o sea que no hay ningún temor para mí. No es basado en cuánta gente hay o cuántas ofrendas hay. Y aunque para muchos así es como ellos se mueven. Y ellos hablan de cuánta gente vino y cuánto dinero entró. Y eso no es lo que hace, eso no es nada de lo que pasó con todos los que predicaron el Evangelio. O cuánto dinero venía o cuánta gente vino. Pero todo fue de la gente que fue mandada por Dios y fue muerta por ello. Ellos los mataron, los asesinaron. Pero si tú mencionas eso, te imaginas en toda la Fuerza Armada que necesitan y hablan de cuánta gente muere cuando va a la guerra, cuánta gente va a firmar en la Fuerza Aérea si les dicen eso, pero les prometen a ellos de que van a volar en este tipo de aviones y les prometen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque quieren un cuerpo caliente. A ellos no le dicen todo. Y yo siento lo que está pasando con los cristianos, que todo estaba bien por los años pasados, pero algo pasó como lo que está pasando ahorita y nadie está preparado para eso. Y es la falta del ministerio y también del individuo. Pero yo me doy cuenta de que Satanás eso pelea. Si yo no cuando yo me alimento. Yo no voy a la iglesia para alimentarme. Si ese fuera el caso, yo ya estaría como 80 kilos más gordo. Oh, ¿estás inquieto? No, no, no. Está bromeando. Si fuera basado en dieta, dependiendo de alguien más, entonces ahí no está. Entonces yo escucho Andrew, está hablando de gente gente de Dios y Copeland también.
Dice, pero todos los demás se salen de eso y cada quien tiene su propia cosa, aquella cosa que se convierte en algo muy grande problema cuando tú te enfocas en algunas cosas y algo pasa en el mundo y entonces nosotros se supone que tenemos que tener nuestra cara callada. Nosotros debemos de ser la solución y operar en el liderazgo. Entonces yo sé qué es lo que está pasando. Gente tiene miedo, así como el artículo que yo vi. No lo voy a leer porque Dios no me lo dejó leerlo, el Señor no me dejó, de cristianos de que tenían mucho dinero eh, y que era bueno o sea, financieramente estaban bien y que era bueno que ellos soltaran todo ese dinero, o sea, que se deshicieran de toda esa riqueza. ¿Y qué tal que de las riquezas de los wicked? ¿Qué quiere decir wicked? Un momento, deja y busco rápido. Um, oh, wicked. Wicked. Um, ¿Qué tal de los? Híjole, no, discúlpenme, no lo encuentro. No creo que lo estoy escribiendo mal, pero es como el malvado, por así decirlo, su riqueza. Dice, por ejemplo, tú fuiste nacido de nuevo y ahora ya está en el reino de Dios. Todo el mundo se molesta cuando estamos hablando cuando estamos hablando de finanzas, hasta los que trabajan aquí, de seguro, ahorita están también trabajando con la comida de la lasaña, la pasta. Pero ves lo que está pasando, ni siquiera puedes creer esto, pero el enemigo del demonio se enoja mucho por, porque no quiere que su gente tenga todo el dinero. Porque hay muchos que no escuchan tu mensaje de Jesús, pero ellos necesitan comida o un carro, o él necesita ayuda, o una casa, o una familia. Hay varias cosas que los hijos de Israel, los hijos de Israel, ellos tenían una comunidad. Eso es lo que yo quiero tratar con una comunidad, con warriors. Eso es lo que el Señor me dijo. Los niños no tienen que ir a la escuela pública nunca más. Mire, por ejemplo, ahorita si están viendo aquí, eso que se ve ahí es un simulador de avión. Entonces se le está enseñando a los nenes, a los niños de 6 años en adelante, cómo volar un avión. Entonces ahorita por eso está diciendo eso, porque desde chiquitos ahorita ya tienen, o sea, van a tener desde kinder hasta doctorado para que no los niños estén ahora sí protegidos y enseñados con la verdad y ya tienen toda la currícula del kindergarten de primer año y todo es, hasta dicen que hasta las matemáticas también tienen ahí pues cosa de Dios. Entonces para que estos nenes estén fuertes y estén con buena base en su crecimiento espiritual, físico y también mental y también para poder volar un avión porque hay mucha escasez. Dice Kevin que creo que son 13,000 o 15,000, no recuerdo, pilotos que se jubilan cada año, pero dice que se doblan cada año, o sea, son más y hay mucha escasez de todo. Entonces Dios le dijo a Kevin que él va a proveer por todo eso, o sea, las enseñanzas y la escuela y todo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Pues, vamos a tener muchos contactos en el ministerio, en negocios,
en comunidades donde todo el mundo se pueda conectar juntos, empezar negocios y dice, yo compré el domain, no sé qué nombre dijo de Jesús, él lo compró para que los pilotos y los fly attendants y los que sirven las comidas, para que todos ellos estén juntos. Tenemos los primeros que the first responders quiere decir los de como la ayuda, como policías, como de la Fuerza Armada, ¿no? Dice Rusty, él estuvo sirviendo como 40 años, no, dice 30 años con la policía de Concord. Y ahorita ya está con nosotros, él viaja con nosotros y me protege con gente que está peleando por la pasta la Sonia allá atrás, porque está en un hotel. Dice, pero yo no quiero ser un producto. Yo no quiero ser un producto de las 7 iglesias del norte de Turquía. Yo no quiero ser un producto de esas 7 iglesias. Porque eso sería estar tibio. Yo quiero ser un producto de estar arriba en la montaña y tener un tiempo escogido por Dios y que me mande. Todos ustedes todos son escogidos. Pablo lo usa siempre. Todos somos escogidos y tenemos valor y no tenemos que ser parte de los ministerios, que son 5. Porque en los últimos días ellos se escondieron. Ellos estuvieron en webinarios. Yo no quiero ser producto de algo que está neutral. Pero ¿cómo sabes tú si eres neutral? Te voy a decir, todo esto es base de temor. ¿Y cómo tú sabes? Si gente no quiere ir con Dios y no quiere ir con el Espíritu de Dios, entonces tienen miedo. Están en temor. Gente tiene miedo de perderte y se comprometen, pero de todas maneras te pierden. Ya dije demasiado, puedo seguir, porque lo que está pasando, si la gente es valorada y amada y levantarla, entonces pueden hacer buenas decisiones con Dios y entonces la iglesia se convierte fuerte. Pero no es tu meta de prosperar, pero tú vas a terminar prosperándote. Tu meta no es de estar saludable, pero ser saludable. Los hijos de Israel no hicieron nada para lo de la salud por 40 años y no había ningún enfermo entre ellos. Ellos nunca pasaron hambres, tuvieron su ropa, no estuvieron buscando por agua todos los días, pero vino hacia ellos. ¿Me estás siguiendo? Tenemos que regresar a eso, pero yo no siento que mi meta es un producto de la iglesia o la organización, de esa temporada que están en neutral, que están comprometidos. En el tiempo de David, en el tiempo de Saúl, ellos fueron ungidos por Saúl. A ver. No, lo dije mal. Se está repitiendo ahí. ¿Cuáles son sus metas? Un momento. Eso ya lo dijimos. En el tiempo de David, en el tiempo de Saúl, David ha sido ungido por Samuel
17 años antes de que fuera el rey. Y entonces él fue otra vez de regreso con los animales, con los borreguitos, pero después vino ese tiempo donde fue llamado y su regalo fue usado en diferentes maneras, pero todavía no era rey, pero Dios fue... oh, perdón, es que habla muy rápido, es difícil traducir así. Momento. Ok, se está repitiendo otra vez porque no es importante, pero no. A ver. Oh, el tiempo de transición. Ellos pierden lo que están haciendo, como que pierden tracción. ¿Por qué? Porque tienen miedo y empiecen a manipular y a controlar, porque ellos saben que lo van a pasar. Cuando gente ya no tiene poder, se llama ekbala, algo así. Está hablando yo creo en griego. Ya saben que Dios ahí ya no está. Ichabod pasa y Eli, creo que se dice Eli, es Eli en inglés. Él le pasó el Ichabod y se cayó para atrás y se rompió el cuello. Él es el que, me parece que fue, él fue el que, ¿cómo se le dice? El priest. Bueno, él fue el que estuvo con Samuel cuando esta Ana le dio a Dios a Samuel si la dejaba pues que se embarazara. Y sí, se embarazó de Samuel y se lo dio a este judío. Hila. Pero dice, pues eso le pasó a él. Él dejó que sus hijos trajeran mujeres ahí a la iglesia, al templo, y hicieron mucha corrupción. Entonces, en el tiempo de Jesús tenían este velo como de 18 centímetros y se rompió cuando Jesús murió, porque eso estaba enseñando que la gloria de Dios no estaba ahí. Ni siquiera había la arca del covenante, el Ekba, pero la estaban escondiendo. Dios no estaba con ellos. Cuando Jesús cortó esa cortina, Él expuso eso. Entonces Él vino en la nueva forma, pero no pasó hasta que pasó lo santo de lo santo, que Dios no estaba ocupado por muchos años. ¿Me está siguiendo? Lo que pasó, que si ves los comentarios de los fariseos, de los que escribieron los evangelios, cuando Jesús hacía algo, entonces los fariseos se ponían nerviosos y entonces tenían miedo pues de la gente que se fuera o siguiera a Jesús y ellos perdieran eso. Entonces quería pues que mejor quitaran a Jesús. Y ellos sabían que ellos no podían hacer los milagros que Jesús estaba haciendo. Y la gente seguía a Jesús. Y decía que Roma iba a tocar, decían que Roma iba a quitar el poder que tenían. Dice, pues ahorita eso ya pasó. Ellos estaban usando
y dejando cosas así para que pudieran manejar a la gente, pero no podían tomar el país. Los fariseos cayeron y vieron que Jesús era más poderoso que ellos. Entonces, para ellos Jesús era threat. ¿Qué quiere decir threat? Era, un momento, threat. Threat. Era como, espérame. Hey Siri, ¿qué quiere decir? Oh, what does it mean in Spanish, threat? I found 2 results in Spanish. If you mean source of danger, quiere decir amenaza. Jesús era una amenaza para ellos. Lo que es la, ¿cómo se dice? La media. Gracias, Señor. Ok. En la historia, ellos sabían que iba a venir, venía la venida del Mesías. Ellos estaban expectando de que Jesús venía y todas las profecías se iban a pasar, y ellos veían que venía en Joel, en Isaías, y Jesús, él hablaba de él, y leyendo todas esas profecías, y él decía, esto ya pasó aquí con ustedes, y luego iba y hacía todas las cosas donde Jesús enseñaba, pues sí, sus milagros, y ahorita es donde estamos. Ahorita estamos en esto otra vez, que gente va a la cueva de Adullam y a encontrarse con David, cuando este Saúl es un rey. Y solamente hay 400, y David formó su gobierno así, y luego Saúl fue asesinado o murió en la guerra. No muy tarde después de eso, y luego David fue el rey. Él estaba ungido para ser rey 17 años antes, de acuerdo a las historias de Moisés. Entonces, durante ese tiempo, la perfecta voluntad de Dios no fue hecha, y por todas las cosas que estuvieron haciendo. Entonces podemos ver todo esto por toda la Biblia y en todo, en todos en sus vidas. Nosotros nos podemos sentar y hablar de esto, y vas a ver todas las cosas que no estaban bien, y todas las cosas también de las intenciones de Dios, de las palabras que Él habló hacia ti. Y luego ves gente que viene, que son predadores, y ellos están motivados por demonios, y ellos son fariseos, ellos son de muchas maneras de la carne, tienen ellos poder, tienen honor y autoridad, que están completamente comprometidos. Y Satanás tiene que trabajar en el liderazgo para que él pueda cambiar la dirección de ellos, aunque sea unos graditos un poquito afuera de su destinación, para que cuando algo pase, o cuando le llamamos a la montaña, o si el demonio se burla de un senador, o uno que un líder, y ellos continúan haciendo todo sin desviarse, y de repente empezamos
Y después de repente empezamos a pensar qué es lo que hemos sido alimentados, con qué nos alimentamos, qué clases hemos tomado, cursos, qué cosas hemos hecho en nuestra vida. Porque los llevó a estar como un estado dormido cuando, cuando ni cuenta te diste que estás yendo hacia abajo como en una espiral. Y nadie se levanta, todos los profetas estuvieron profetizando todas las cosas buenas. Y yo estoy sentado ahí, yo no me quiero sentar aquí más. Y yo iba a estas juntas, ¿estos son profetas? Ellos no están diciendo la verdad. Dice, la verdad es que están tibios, estamos tibios y durmiéndonos. Pero yo de todas maneras profesaba y yo decía, Dios tiene planes para ti. Para darte vida y en abundancia. Y tú debes creerlo y esperar y agarrar eso. Pero yo sentía que ellos no eran profetas. Entonces Dios hablaba la verdad y nos ayudaba a construirnos, pero también al mismo tiempo nos corregía. Y también el facto de lo que, no sé si te diste cuenta, pero espero que sí lo hiciste, porque yo no quiero, porque yo no quiero estar, ¿cómo se dice? Disappointed. Dice, por el pasado 6 años. Disappointed. Quiere decir, caray, no me lo escribió aquí. Yo tengo un traductor, pero... Ok, Siri, what does it mean disappointed in Spanish? In Spanish, disappointed is de Oh. desilusión. Él no quiere, Kevin no quiere estar desilusionado por, ya tiene 6 años que está dando está dando clases. Pero aquí está la cosa. No había en las profecías que había algo para escoger. Y eso tenía que ver con la voluntad de la gente. Y Dios no va a hacer a la fuerza, que hagan algo a la fuerza. Y David no era la perfecta voluntad de Dios. Saúl no funcionó, pero todavía ellos querían un rey y entonces se les dio a David y él fue el que sí cumplió, se cumplió esa profecía. Pero tienes que recordar que Dios nunca quería un rey para los israelitas. Recuerda eso. Entonces tenemos liderazgo ahorita sobre Israel, pero si te acuerdas del intento, la intención de Dios, Dios quería que... Tienes que recordar eso, que Dios nunca quería a Adán y Eva a pecar, nunca Él quería eso, pero Él sabía que podía pasar porque ellos tenían weakness, quiere decir, ellos tenían debilidad. Hay habilidad para todos y hay un facto que tenemos una libre albedrío y recuerden que Dios no nos va a hacer que hagamos nada. Él necesita nuestra cooperación y que estemos con Él en este mundo
porque el sistema se dio a los poderes del aire, a Satanás, el Dios de este mundo. Pero Pablo dijo que todo mundo que está escuchando ese espíritu sin resistencia, que ni lo pueden resistir, pero no está en nosotros cuando nosotros lo tomamos, porque nosotros podemos aplastar a serpientes y escorpiones. Yo escojo no estar con temor. Yo necesito escoger de no tener temor. Yo quiero ser perfeccionado con el amor de Dios. Y tienes que venir a estar de acuerdo que vamos a trabajar todos juntos de todo lo que ahorita está pasando. Que todo lo que yo hago va a estar motivado por amor. Y todo lo que Dios hace está motivado en amor, no expectaciones que no pasan. Dios no tiene cosas que no pasan, porque Él sabe que somos débiles, porque Él dice que Jesús se identifica con nuestra debilidad, porque Él es nuestro perfecto priest, y es nuestro perfecto intercesor. A ver, priest. Priest. Estoy traduciendo. A lo mejor le debo. Priest. Hey Siri, what does it mean priest in Spanish? I found 3 ways to say priest in Spanish. Sacerdote. If you Jesús es nuestro perfecto sacerdote. Dios estaba, Él estaba sin pecar en este mundo y él podía hacer todo para que nosotros no tengamos que hacer nada concerniente a nuestra posición, pero la parte de la relación con Dios nunca nos han enseñado y por eso algunas veces nosotros tenemos miedo, porque eso no es una posición, eso tiene que ver con las emociones, con cosas que se ponen o no se tienen, cosas que se están moviendo cuando vienen cosas y tú te sientes así como que no estás listo. Es algo equivocado que nosotros nunca no nos sentimos débiles o con temor. Eso estaría equivocado, pero eso fue lo que se dio por los apóstoles. Pero Pablo dijo, yo estoy feliz cuando yo estoy débil, porque Cristo es fuerte en mí. Y yo me gozo cuando estoy débil, porque luego estoy fuerte. Está mal cuando alguien ve a alguien así, de que tiene miedo o está débil o que seducido o decidido. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos de ayudarnos unos a otros y saber de que tú le puedas hablar a alguien y platicar. Es algo muy extraño. Yo no le puedo decir a alguien cuando yo me siento débil o con temor, porque gente te juzga. Entonces, ¿por qué quieres tener una familia así? Entonces los fariseos, ellos eran así. Si alguien está pasando por un tiempo malo, se fue el sonido. No escucho a Kevin. No sé lo que está diciendo. Ok, lo perdimos por un ratito. Ya está viendo su... ahí está, ya funcionó. Ya le iba a dar el pastor Ryan un micrófono. Ok. Otra vez está sin sonido.
A lo mejor se quita el micrófono y el pastor Ryan le va a dar un micrófono. Siempre pendientes. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Ahí está el pastor. Oh, ya se fue. Ya está. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí está prendido? ¿Sí me puedes escuchar? Ok. Ok. Entonces, el miedo es un espíritu. Porque Pablo dijo que era. Dios dijo que no nos dio un espíritu de temor o cobardía, pero amor, poder y dominio propio. Entonces tú no puedes tener un espíritu de temor si tú tienes un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces nosotros deberíamos de tener estas cosas adentro de nosotros para que nosotros sepamos que tenemos una mente sana y trabajar hacia adelante y en amor, no con un espíritu de temor y con un espíritu de poder que también es la palabra para autoridad. No nada más quiere decir es un poder que tú sientes como un poder de la resurrección, porque hay una autoridad cuando tú no necesitas una fuerza de strength. Tú puedes ser una mujer que le puede golpear a un pagano, está bromeando. Tú no tienes que ser físicamente poderoso. El espíritu quiere el espíritu quiere enforzar el poder del espíritu de poder, dominio propio, y quiere influenciarte en autoridad y en poder, que eso es totalmente el sentido contrario de lo que se habla en la Biblia del temor. Pero si te concentras en autoridad y en amor y tienes Dios no nos dio un espíritu de temor, pero amor, poder y dominio propio. Y dice que si tienes un dominio propio, lo que pasa es que no puedes ser influenciado, no importa pase lo que pase o manipulado, y eso es lo que el temor es. El temor es está siendo manipulado. El miedo nunca fue el caso antes de que Adán y Eva cayeran, porque ellos tenían ese amor perfecto, ellos entendían la autoridad y tenían dominio y tenían dominio propio. Y las mismas palabras se dieron en la promesa con Noé. Y los mismos mandamientos de tener dominio de todos, de lo que está vivo. Nosotros somos descendientes de Noah porque él fue el único que se quedó. Entonces eran 8 ellos en el barco. Por medio de eso, hasta ahora, esa promesa no se ha quitado. Todavía nosotros tenemos dominio de acuerdo a la palabra que fue hablada para ellos. Pero de cualquier manera, en esa forma que cayeron, de todas maneras tienen ese dominio que Adán y Eva tenían. ¿Entiendes eso? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que todos nosotros tenemos miedo. Ahora, esto no quiere decir que malas cosas no te van a pasar a ti, pero yo no me voy a morir con miedo o con temor. Y yo sé que no pase lo que pase, yo no voy a perder, porque yo tengo vida eterna y esta vida es más rápida de que le hagas con tus dedos así. Dice, yo escuché música de Navidad. Oí campanas, hemos tocado eso en la casa, 8 horas que hemos tenido en este mes en la casa, porque viajan mucho. El temor tiene que ver con tormento.
Es lo que la Biblia dice. Ya te sumaricé todo lo del fin de semana. Ahora voy a hablar, porque todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Quiero hablar del buen temor. Y este es el temor de Dios. Pero te quería dar todo esto, resumen, y lo tenía que enseñártelo para que todo lo vieras. Porque lo que acabo de hablar no se ha enseñado mucho. Y la razón es que no se ha enseñado mucho es porque pasa en cada generación donde los que están reinando en los poderes del aire y han influenciado en gente para que se haga para atrás, retroceda, y tú tienes tentación de hacerte para atrás o retroceder, porque espíritus diabólicos están entrenando que si están entrenados que si tú no te metes con el enemigo o con esas cosas, más bien, si tú no te metes con esas cosas, entonces el enemigo se te va a alejar de ti y no te van a molestar mucho. Y eso es una grande mentira, porque ellos no son ni tan inteligentes. La única cosa que ellos pueden entender es cuando alguien no toma no por respuesta y está caminando en autoridad, que ellos no saben qué hacer cuando alguien los golpea hacia atrás. Ellos no entienden a un cristiano que que se les pone al brinco a ellos, por así decirlo. No entienden cómo tú puedes verlos. Pero si tú empiezas a personalizar, porque ellos tienen personalidades, y si tú los empiezas a llamar de esos nombres, entonces ellos dicen, oh, ellos saben que yo estoy aquí. Porque porque toda la operación que los demonios tienen, toda está completamente cubierta. Todo su poder, todo su personalidad ya se empiezan ¿cómo se dice? A desplegar y entonces ya no pueden ser tan efectivos. O se empieza a desenvolver. Este fin de semana lo quiero voltear a hacerlo todo al revés, como una vuelta en U al enemigo y darle miedos a ellos o esos. Amén, aleluya. Todo el mundo está aplaudiendo. Entonces, si Nikola Tesla estuviera aquí esta noche, él te diría lo que él sabía y dónde deberíamos estar ahorita y cómo se lo quitaron a ellos. Y eso ahorita está todo clasificado porque él entendió que había otros reinos. Y él te decía que había tiempos cuando él podía ver el pasado, el presente y el futuro. Así, en un tiempo. Por medio de sus experimentos electrónicos y corrientes. Él quería hacer electricidad sin cable por gratis. Dice, oh, eso no se ve bien. O sea, lo está diciendo sarcásticamente que eso no va a estar bien. Si alguien aparece en la escena y te está diciendo a la gente, escucha, yo te voy a dar de regreso tu relación con tu Padre Dios. Yo te voy a comprar de regreso y te voy a dar todo. Y voy a ir al cielo y voy a esperar hasta que tú vengas conmigo. Una persona que viene a la tierra y hace eso, está cortando el hombre que está en medio.
Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Jesús dijo en frente de los fariseos. Yo soy la verdad, yo soy la vida y el camino. Nadie viene al Padre excepto por mí. Pero Jesús dijo, esas palabras que estoy diciendo no son mías, son de mi papá, de mi Padre, y Él te ama. Y Él dijo, no tengas miedo, pero sé gozoso porque mi Padre quiere darte el reino de Dios. O sea, Él nos estaba poniendo como ser importante. Él se consideraba de la misma manera con Dios, no era nada, pero ser un siervo de Dios para que nosotros podamos ser hijos y hijas. En el cielo nomás dice hijos, porque en el cielo no hay géneros. Pero yo me identifico en la tierra como un hombre. Está bromeando otra vez. Dice, pero en el cielo somos como ángeles. Nosotros no estamos casados. ¿Por qué? Porque no hay géneros. Así es que olvídate de eso. Pero aquí hay hombre o mujer. Punto. Eso es todo. Y eso es lo que es. Por eso es lo que hizo, es lo que hizo Dios. Él pudo hacer a Eva primero, así como hizo primero a Adán, a los dos. Pero le dio a uno de ellos a womb. A womb quiere decir el vientre. Entonces, del vientre en inglés se dice womb, y entonces le dio el nombre a ella woman, o sea, mujer, woman, porque viene del vientre, pero en el vientre no se dice mujer bien, mujer, no. En inglés sí se entiende, en español no se entiende. Y le dijo Dios a uno de ellos, o sea, Adán y Eva, a uno de ellos le dio un vientre. Pero él sacó a Eva de Adán y él lo pudo sacar de la tierra, pero él lo hizo por el orden, porque esa es de la manera que él lo hizo. Y Satanás usa todas estas cosas. Moisés encontró Dios en su llenura. Y yo quiero hablar de esto porque eso es lo que me perfecciona en amor. Lo que me perfecciona en amor, que es valuable y es y es estar, ¿cómo se dice? Safe, estar, be safe. Hey Siri, how do you say be safe in Spanish? In Spanish, be safe is estar a salvo. Oh, estar salvo. Por eso si tú ves, él escribió el Salmo 90 y el 91. Él los escribió esos salmos, Moisés, cuando él estaba en la montaña con Dios. Su experiencia con Dios no fue basada en leer Pablo. Él no tenía nada que leer. Es más, ni siquiera tenía Génesis. Él escribió Génesis después del facto. Y nosotros sabemos, todos los escolares sabemos que Génesis fue escrito por Moisés, que la escribió en las montañas y que fue dictada por ángeles. También saben que el Salmo 91 también fue escrito de Moisés, pero él no tenía a alguien que le estuviera dando, que le dio clases o fue un mentor. Entonces él estuvo en la corte o viviendo con los faraones, con el faraón, y también estuvo viviendo en el desierto. 40 años y 40 años para prepararse con lo que tenía que hacer. Y cuando Dios lo iba a usar, él ni podía hablar y quería que Aarón viniera con él también para que hablara por él.
porque él pasó, él pasó 40 años hablando con los animales y él no podía hablar, pero él estaba entrenado debajo del faraón y en ese tiempo el faraón era como la mejor universidad que podrías tú ir. Ellos eran los más poderosos de ese tiempo. Él debería de estar como un, no sé cómo se dice eso que dijo, porque él estaba entrenado para ser un faraón. Ustedes saben todo eso, ¿verdad? Ok, Moisés no tenía lo que nosotros tenemos, pero lo que él se encontró fue él fue uno de los hombres más poderosos, pero eso fue basado a la experiencia que Moisés tuvo. Ujú. Fue basado en la experiencia. Wow. Yo creo que es algo extraño y yo me doy cuenta que mucha gente viene en contra de la experiencia y la experiencia es encuentro con Dios y la gente que nosotros seguimos no tiene nada más. Yo me doy cuenta que yo no quiero ser asociado con las iglesias que son comprometidas, como las 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, porque esas personas, ellos ni siquiera sabían, les tenían que decir que estaban comprometidos. Y Jesús dijo, tú piensas que tú eres rico, que tú puedes ver y que tienes buena ropa, pero el facto es de que tú eres pobre y tú estás ciego y estás desnudo y tienes que ponerte una ropa. Pero si tú eres, tienes sabiduría, tú me preguntarías a mí y yo te podía dar a oro que ya está tratado por el fuego y tú lo puedes comprar por gratis. Por gratis. Piensa eso, comprarlo por gratis. Y voy a poner ojos y se te va a sanar y yo te voy a dar vestimientos justos, blancos. Le tenía que decir a ellos porque ellos pensaban, ellos pensaban lo opuesto. Tú tienes que recordar eso. Eso es lo que yo siento que es lo que le falta a esta generación, que le está robando de las percepciones. Y yo siento que porque nosotros quitamos los altares, el tiempo este arrepentimiento, rompimiento, quitamos, hablando de la sangre de Jesús, nosotros quitamos muchas cosas en las últimas generaciones. Ya no veo yo eso más. Nadie puede ser usado en los regalos espirituales, pero todo mundo tiene regalos espirituales para usarlos. Se supone que cuando se juntan deben de ayudarse al cuerpo de Cristo y, y, y Dios profetizó a gente que estaba fuera del templo que ni siquiera era salvada o salva. Y entonces tenían que regresar. El temor de Dios es lo que lo que está, lo que falta es el temor de Dios. En Juan, creo que dijo Juan 3:16, en la página 3 de tu estudio, estas cosas fueron habladas a ti para que por Jesús tengas paz. En el mundo vas a tener tribulaciones, pero estés contento porque John 6, en Juan 6:33 es el siguiente, pero estaba diciendo que Jesús ya overcome the world, quiere decir que ya, o sea, ya es victorioso, pues. Piensa en esto. En este país ha tenido experiencia de muchas cosas buenas porque nosotros nos paramos por Dios, pero se empezó a deteriorar y hay razones por eso.
porque quitaron la oración en las escuelas. Y estás viendo como una moda, Roe versus Wade, quiere decir cuando se estaba parando, creo que en 1973 fue cuando firmaron de que era legal tener un aborto, entonces acaba de ganar eso hace poquito, de que ya es ilegal hacer eso en la mayoría de los estados, pero hay algunos que todavía quieren hacer eso. Eso es parte de un plan para que desarmarte. Y es para enseñar a gente para que peque, para que Dios tenga que juzgar. Y esto fue el pecado de Balaam. Es como, no sé si es, Balaam es un dios del Antiguo Testamento. Y que él dijo, no, fue una persona, perdón, dice, yo no sé, a mí no me importa cuánto dinero me pagues, pero yo no puedo maldecir lo que Dios hizo. Pero yo te voy a decir cómo lo puedes conseguir. Tú tienes que hacer que el Dios de ellos se enoje con ellos. Entonces, enséñales cómo pecar sexualmente y que traigan idolatría a su nación. Y eso es lo que hicieron. ¿Estás entendiendo todo esto? Ok, entonces puedo seguir. Jesús es ya... ok. Deja y busco eso. Jesus said that he overcome the world. Jesús dijo que él venció al mundo. Y eso te da, como, te ayuda, te da como fuerzas del saber que Jesús ya venció al mundo. Y no vamos a tener tribulación cuando estamos en este mundo. Pero en este mundo se han encontrado muchas cosas muy fabulosas porque nosotros somos bendecidos, hemos sido bendecidos y se nos dejó el último que dio favor fue Ronald Reagan, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Y después tuvimos muchos que no le hicieron bien. Y el último lo mandaron al río. ¿Por qué? Porque él se paró por ustedes. Pero Reagan, el presidente Rigo, él hizo más por las iglesias y la prosperidad de las organizaciones que estaban ayudando, las iglesias, él hizo muchas cosas que el resto de los presidentes empezaron a deshacer y les tomó mucho tiempo y ahorita ya ven cómo estamos ahora. Ok. Hay 4 formas de temor. El temor a Dios, pero también hay el temor del opresor, el temor de ser juzgado y el temor del hombre. Y todos son mencionados en la Biblia. Y todos pero el que nos vamos a concentrar ahora es en el temor de Dios. Si tú tienes temor a Dios, entonces, ¿qué eso quiere decir? Porque hay muchas gentes que dicen muchas cosas diferentes. Y entonces, yo te puedo decir, yo ya hice todas las palabras y el estudio, yo tengo esa información y está en tu estudio y tú puedes verlo eso, porque ahorita no quiero hablar del griego, de esas traducciones, pero yo hice estudios de esas palabras. Pero lo que yo te quiero hablar
es más del facto que si la palabra de Dios no es experiencial, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos una religión. Y eso vemos que no hacen nada y tú puedes escuchar la palabra de Dios y te sientes bien y te vas y vas a comer un lunch después de tener de estar con el cuerpo de Cristo, pero eso es lo que Dios quiso cuando le dijo a Noah que se saliera del barco y hiciera una viña. En otras palabras, en otras palabras, tú quieres ser aceptado siendo parte de las 7 iglesias. Está hablando de las iglesias del libro de Apocalipsis. ¿Tú quieres ser como ellos? La respuesta es no, pero eso es lo que había en el tiempo de antes. Entonces, cuando Jesús, su temperatura, todo de lo de él está mucho más elevado, más alto, y las sinagogas no lo querían ahí, porque los demonios empezaban a manifestar en la gente cuando Jesús hablaba, y entonces él sacaba los demonios, y entonces ya no lo invitaban otra vez de regreso. Y todo estaba bien hasta que, perdón. Oye, todo iba bien hasta que Jesús empezó a hacer todos los milagros, pues entonces lo sacaron. Dice, que está causando división con toda la congregación. Porque Jesús, porque demonios. A ver, ¿quién gritó? Déjame ver, porque habló muy seguidito y no le entendí. Dice, está hablando de la gente que se está peleando cuando alguien está hablando y están allá atrás, están peleando por la comida de la pasta lasaña que están haciendo. Yo no sé por qué está hablando de eso, a lo mejor los van a dar comida o va a comer allá o yo no sé, pero está sacando esa broma desde hace rato. Lo que pasa con Jesús es de que él caminó con el temor de Dios, y porque él caminó con el temor de Dios, él hizo todo lo que su padre dijo, de todo lo que tenía que hacer, pero eso lleva un ambiente que se va hacia la gente, entonces es lo que causa esa separación, y es lo que ves ahorita, que hay mucha religiosidad en las congregaciones o en las iglesias, y ellos no quisieron a Jesús. Entonces él fue afuera y empezó a hablar afuera, en los campos, en diferentes lugares, en los mercados. Él fue hacia la gente. Y si tú ves lo que él estaba mensaje, él estaba dando de regreso el reino de Dios. Él estaba diciendo a ellos que ellos tenían autoridad, y diles del Padre que los ama y cómo viene la salvación. Y él estaba, ¿cómo se dice? Y estaba sanando los enfermos, y ninguno de los fariseos hacía eso. Y por eso las organizaciones religiosas de este mundo se han juntado con dictadores de Roma y hicieron que lo mataran, y mataron a los cristianos. Ahora, todo eso porque Jesús obedeció lo que el Padre le dijo, y él hizo lo que tenía que hacer. Y le dio el poder de regreso a la gente, y él dijo, yo voy a regresar a mi Padre, y hay muchas mansiones, y yo voy a preparar un lugar para ustedes, porque tú vas a estar conmigo.
Y en Juan 17 dijo, mi Padre te ama tanto como Él me ama a mí, y la misma unidad que los dos compartimos, Él la quiere compartir contigo, la misma gloria que nosotros compartimos antes de formar el universo, lo dice en el arameo, y la misma gloria que los dos tenemos, que la comparta con nosotros. ¿Quién habla así? ¿Tú quieres ir a una iglesia así? Está hablando de lo que Jesús está mencionando, amor, unidad y gloria. Eso es lo que debemos estar hablando, porque Dios haró por nosotros que nosotros experimentáramos, que encontráramos esa experiencia. Si tú lo estás leyendo, que tengan el mismo amor, la misma gloria, la misma unidad. Jesús estaba orando que nosotros tuviéramos esa experiencia. ¿Qué es lo que tú sientes que está pasando? Es todo, pero menos eso. Es como si la gente, de la manera de que está actuando, es como si no estuviéramos en la misma página, que no estamos en el mismo amor, y tampoco estamos experimentando esa gloria. Pero si tú quieres esas tres cosas, entonces ya se oró eso para ti. ¿Tú crees que Jesús iba a obtener lo que oró? Él ya oró por nosotros. Entonces esta es la cosa. Nosotros tenemos que regresar al temor de Dios, porque ese es eso es el principio de la sabiduría. No es tener temor al hombre y tener miedo al opresor o alguien que está, ¿cómo se dice? Que está regañando por juicio, por ser juzgado o por juzgar. Cuando gente tiene remorso, ¿cómo se dice remorso? Cuando la gente lo clachan, entonces ellos tienen vergüenza. Entonces la gente tiene miedo que los clachen, pero ellos no sienten mal por ir en el carro a mucha alta velocidad. Ellos simplemente lo sienten porque los clacharon. Y eso es lo que esa motivación siempre está equivocada. Cuando tú caminas con Dios, tú debes estar en una manera de temor a Dios con respeto, donde tú tienes temor a Dios, porque su presencia, por su poder tan inmenso, que tú haces todo por eso. En vez de tener miedo o temor de que te clachen por hacer algo malo. O tener temor de ir al infierno. Porque el temor de ir al infierno, eso es la última cosa que le queda antes de venir. Pero Pablo dijo que es lo bueno de Dios que lleva a la gente a que se arrepienta, la nobleza, en vez de estar aventados al infierno. En facto, Pablo dice, él ni siquiera, si tú te fijas en Pablo, él nunca predicó del infierno. Nunca. Él una vez nada más habló de una cosa eterna, Dalmatian, no sé qué quiere decir eso. Pero él nunca predicó el infierno, pero siempre predicó las buenas noticias de Dios, que nos llevan al arrepentimiento, y así es como la gente entraba. Y yo sé que hay un infierno. Y yo sé que mucha gente va al infierno, pero el único camino de ganar a la gente es de amarlos.
porque lo que pasa es que si la gente da a su vida para Dios por la forma equivocada, en manera equivocada, entonces cuando algún problema viene hacia ellos, entonces ellos todavía están en una razón equivocada y no es permanente. Ellos realmente son discipulados o solamente son convertidos. Dijo Jesús que hiciéramos discípulos, no que hiciéramos convertidos. Estas son las cosas que son muy enfatizadas por muchas generaciones. Tenemos que ver que nosotros no estamos sirviendo a Dios por las cosas equivocadas. Yo sé por qué yo estoy sirviendo a Dios, porque yo lo amo, porque Él primero me amó a mí y Él me escogió. Yo no lo escogí a Él. Yo iba al infierno y ahora ya no voy al infierno. Pero la cosa que ahorita está pasando es de que todos los cristianos deberían tener esa experiencia de unidad y encontrar esa unidad, esa gloria de Dios, porque Jesús oró para que nosotros encontráramos esa gloria y también que buscáramos ese amor. Dice Jesús, el Padre te ama a ti de la misma manera que me ama a mí, y también dice que nosotros vamos a ser herederos de Dios. Nosotros somos coherederos con Jesús, que la herencia que Él tuvo también nosotros la obtenemos y nosotros no la merecemos. ¿Y por qué tratar? Es un regalo. Ok, vamos a pararle aquí este video. Entonces, todavía falta más tiempo. Como le decía anteriormente, son como más de 3 horas. Entonces, lo voy a partir en pedacitos y grabarlo. Y luego puedes darle el clic o ir al siguiente video. Ahorita este video es el número 3 ¿cómo se llama? Es el número 3 de God Kind of Fear. Es como una clase de temor de Dios. Algo así. A lo mejor lo dije equivocado, pero tú lo vas a ver en el título. Así es que por favor, ten misericordia conmigo porque no soy profesional y estoy haciendo lo mejor que pueda. Y hay muchas, si viste ahí varias cosas que no estuvieron bien o algo, pues yo lo que te pido es que te enfoques en lo que Kevin está diciendo y no lo tomes personal hacia mí, porque no está el video así como tú lo quisieras, ¿ok? Entonces sigue adelante con Dios, échale ganas, con Dios todo se puede. Hasta luego.